Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el ingeniero Maynor Hernández. En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial sobre la utilización de la aplicación de Simul Relay para teléfono móvil. En esta ocasión vamos a realizar un arranque estrella delta, o como lo conocemos también, arranque estrella triángulo para un motor trifásico. Ok, iniciamos. Estamos ya ubicados en la plataforma, en la interfaz de nuestra aplicación, y lo primero que vamos a hacer es venir acá en la parte superior, en la esquina superior derecha, en donde tenemos este icono de más, para generar nuestro nuevo proyecto y darle un nombre. Entonces, en el icono de más le vamos a dar aquí para crear un nuevo proyecto y que quede guardado nuestro archivo en nuestra aplicación. Aquí abre la interfaz de nuestro proyecto y venimos a esta opción que está aquí arriba en la cinta superior, donde dice salvar como. En salvar como, igual le vamos a dar clic en salvar como para ponerle un nombre a nuestro proyecto. Entonces, le vamos a poner arranque estrella delta de motor trifásico. Arranque estrella delta, vamos a ponerle la tilde acá, trifásico. Lo puse mal nuevamente. De motor trifásico. Ahí. Arranque estrella delta de motor trifásico. Ese va a ser el nombre para este proyecto que vamos a estar realizando. Le damos acá clic izquierdo donde dice listo para decirle que ya lo tenemos, y le damos donde dice salvar como acá para guardar nuestro proyecto. Entonces ya tenemos nuestro proyecto guardado en la aplicación. Esto es el primer paso que vamos a hacer siempre para guardar nuestros proyectos. Entonces lo que vamos a hacer es un arranque estrella delta para un motor trifásico. En este caso, el arranque que vamos a hacer o el circuito que vamos a crear va a ser un circuito manual. Posteriormente tendremos otros tutoriales en donde haremos los diferentes circuitos que hemos realizado de forma manual, los vamos allá a automatizar. Pero por ahora vamos a ver cómo se realiza el circuito de forma manual. Entonces, estando ya acá con todo preparado, lo primero que vamos a hacer es nuestro circuito de potencia. Y entonces vamos a definir cuál va a ser la alimentación que vamos a estar utilizando. Nos desplazamos acá en la parte inferior, en la barra inferior, y vamos a utilizar una alimentación trifásica que tenemos acá. Alimentación trifásica, le damos clic acá para que se nos muestre acá en la pantalla nuestra alimentación. Como está mirando hacia arriba, lo vamos a marcar y lo vamos a girar. Acá donde dice rotar, en la superior, le damos clic en rotar para que se gire hacia la derecha. Necesitamos otro giro más y entonces le vamos a decir en rotar acá arriba para que gire entonces ahora una nueva rotación. Vamos a ver lo que no lo quiere hacer. Ahí está. Pues ya ahí lo tenemos en la posición adecuada para trabajar. Lo vamos a traer y lo vamos a ubicar en este punto de acá arriba para generar el espacio aquí para los otros elementos que vamos a conectar. Luego que tenemos la alimentación, necesitamos algún dispositivo de protección. Podemos utilizar el guardamotor, podemos utilizar fusibles, cuchillas, etc. Entonces vamos a desplazarnos casi hasta el final en la cinta inferior donde están todos los dispositivos, y aquí vemos por ejemplo que tenemos fusibles. Podemos utilizar fusibles si queremos, o podemos utilizar interruptores junto con fusibles si quisiéramos nosotros. En este caso vamos a buscar un guardamotor
para utilizar este guardamotor que tenemos acá. Voy a pasarlo un poquito más para acá. Y aquí tenemos un guardamotor trifásico. Entonces, este guardamotor trifásico que vamos a poner acá en pantalla es el que vamos a utilizar acá. Entonces, lo que vamos a hacer es traerlo y posicionarlo, alinearlo. Recuerden que las líneas verticales y horizontales nos permiten alinear correctamente los dispositivos. Entonces ya lo tenemos acá y lo vamos a poner por este otro lado para acá. Ya tenemos nuestra alimentación, tenemos nuestra protección, nuestro guardamotor que ya trae incluido la protección térmica. O sea, trae el interruptor termomagnético e incluida la protección térmica. Entonces ahora necesitamos un dispositivo de control para controlar nuestro motor. Y ese dispositivo se llama contactor. Nos vamos a desplazar en la barra inferior nuevamente hasta encontrar nuestro contactor. Y acá lo tenemos. Este que está acá, lo voy a marcar acá únicamente para que se logre ver cuál es el contactor. Contactor de 3 fases o 3 polos. Este es el dispositivo que nosotros vamos a estar utilizando para gobernar nuestro motor. Entonces ahí tenemos el contactor. Lo vamos a traer para acá. Observe que el contactor está nombrado como KM. Entonces lo vamos a poner un poquito más hacia abajo porque vamos a necesitar realizar unas conexiones en esta parte superior. Lo vamos a alinear y ahí lo tenemos alineado. Ahí tenemos nuestro contactor alineado con nuestro guardamotor. Pero como lo que vamos a hacer hoy es un arranque estrella delta, nosotros no solo necesitamos un contactor, porque vamos a necesitar otro contactor que nos haga el arranque en estrella y otro contactor adicional que nos realice el arranque en delta. Entonces vamos a traer otros 2 contactores a nuestra pantalla. Entonces venimos acá y traemos otro contactor que lo vamos a alinear con referencia a este. Las líneas horizontales me permiten alinearlo. Y voy a traer otro contactor por acá. A veces está un poquito lento para mostrarnos el contactor. Vamos a ver qué pasó. Acá lo tenemos. Y lo vamos a poner alineado con el otro. Entonces tenemos un contactor que se llama KM1, otro contactor que se llama KM2 y otro contactor que se llama KM3. Una vez que tenemos los contactores, pues entonces lo que nos queda a nosotros es ubicar nuestro motor. Entonces nos vamos a ir en la barra inferior casi hasta el final en donde tenemos nuestros motores. Y acá tenemos nuestro motor trifásico. Este es el motor que vamos a estar utilizando para nuestro circuito que estamos haciendo por acá. Entonces, este motor trifásico que tengo acá es únicamente de 3 líneas. Entonces, como es solo de 3 líneas, acá no me funciona para hacer un arranque estrella delta, porque yo necesito un motor que tenga 6 líneas para poder hacer el cambio de conexiones. Entonces, este que está acá lo vamos a borrar, lo vamos a quitar de nuestra área de trabajo y nos vamos a traer este otro motor que está acá, que es un motor trifásico estrella delta y la descripción nos lo dice, motor trifásico estrella delta. Entonces lo vamos a ubicar por acá en este punto y volvemos acá a la descripción donde nos dice que es un motor. Bueno, se vino un nuevo motor, lo vamos a borrar para que no nos quede ahí estorbando. Vamos a ver qué pasó, que se nos pegó el programa. Y ahí lo borramos, ¿ok? Ya está borrado nuestro motor. Ahora, lo que tenemos que hacer es
conectar los elementos que están interviniendo en mi circuito de potencia. Entonces lo voy a hacer un poquito más grande y vamos a realizar las conexiones. Para realizar las conexiones, recuerden que únicamente en los puntos de conexión le damos clic izquierdo para que se active el punto de conexión y se pone un recuadro de color azul. Activamos el punto de conexión L1 y le damos clic al terminal 1 del guardamotor. Se realizó la conexión. Activamos el punto de conexión de L2 con el terminal 3. Se realizó la conexión. Activamos el punto de conexión L3 con el terminal 5 y se realizó la conexión. Ya hicimos la conexión entre la alimentación trifásica y nuestro guardamotor. Ahora vamos a realizar la conexión entre el guardamotor y nuestro primer contactor KM1. Activamos el punto de conexión 2 con el terminal 1 de nuestro contactor. El punto de conexión 4 con el terminal 3 de nuestro contactor y el punto de conexión 6 con el terminal 5 de nuestro contactor. Ahí tenemos conectado nuestro contactor KM1. Ahora vamos a conectar nuestro contactor KM1 con nuestro motor. Activamos el punto 2 con el terminal U1 de nuestro motor y se realizó la conexión. Activamos el punto 4 con el terminal V1 de nuestro motor y se realizó la conexión. Activamos el punto 6 con el terminal W1 de nuestro motor y se realizó la conexión. Ya tenemos la primera parte de potencia. Entonces ahora necesitamos realizar las conexiones para nuestros dos contactores adicionales, KM2 y en este caso vamos a utilizar el KM3 como el contactor que nos realice la conexión en estrella. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es el terminal 1 del contactor lo activamos con el terminal 3 de ese mismo contactor para que nos realice el puente. Luego el terminal 3 lo activamos y lo unimos con el terminal 5 del contactor KM3 para que nos realice este puente acá. Este puente lo que va a hacer es realizar la conexión en estrella para nuestro motor. Ahora vamos a conectar el contactor KM2. El terminal 1 del contactor KM2 lo vamos a activar y vamos a conectarlo con el terminal 5 de nuestro KM1. Se realizó la conexión. El terminal 3 del contactor KM2 lo vamos a conectar con el terminal 3 del contactor KM1. Como nos queda en la misma línea, lo vamos a activar acá y lo vamos a arrastrar con nuestro mouse para que nos quede un poquito más separado y más entendible. El terminal 5 del KM2 lo activamos y lo conectamos con el terminal 1 del KM1 acá. Se realizó la conexión, igual lo vamos a marcar y lo vamos a arrastrar para desplazarlo hacia arriba para que nos realice la conexión de una forma más limpia, más bonita. Entonces ahí se ve ya cómo va la conexión por la parte superior de nuestros contactores. Así es como quedaría. Pues ahora vamos a hacer la conexión en la parte inferior de nuestros contactores con el motor que tenemos acá, que dice motor estrella delta. Entonces vamos a conectar el terminal 2 del contactor KM2, lo vamos a marcar acá en color azul y este lo vamos a conectar con el terminal V2 de nuestro motor acá. Entonces le damos clic acá y se realiza la conexión. El terminal 4 del contactor KM2 lo activamos y lo vamos a conectar con el terminal U2 de nuestro motor acá.
como está en la misma línea, igual lo vamos a marcar y lo vamos a arrastrar un poquito para hacer la separación. Y el terminal 6 del KM2 lo activamos y lo vamos a conectar con el W2 de nuestro motor. Igual lo vamos a marcar acá y lo vamos a arrastrar para hacer la diferenciación. Ya ahí tenemos conectado el contactor KM2 en su totalidad. Ahora vamos a conectar el contactor KM3, que es el que nos va a realizar la estrella. Entonces el terminal 2 del KM3, le damos clic acá y lo vamos a conectar con el terminal 2 del KM2 y se realizó la conexión. El terminal 4 lo vamos a conectar, le damos clic, se pone en color azul, con el terminal 4 del KM2. Como quedó encima la línea, lo marcamos acá y lo arrastramos un poquito hacia abajo para diferenciar la conexión. Y el terminal 6 del KM3 lo vamos a activar acá y lo conectamos con el 6 del KM2 acá. Se realizó la conexión, lo marcamos y lo vamos a arrastrar un poquito hacia abajo para hacer la diferenciación de la conexión. Y en esta forma, entonces ya nosotros tenemos nuestro circuito de potencia para nuestro motor que vamos a estar gobernando. En este caso, nuestro motor tiene, vamos a hacer la aclaración, nuestro motor tiene una línea adicional que es la protección, la puesta a tierra. No se la estamos poniendo en este momento, pero se la podemos asignar ahí la protección en caso de que se requiera para que se vea mejor. Entonces, ahí está nuestro circuito de control de potencia. Ahora vamos a realizar nuestro circuito de control para gobernar este elemento, este motor que tenemos acá. Al igual que hicimos con nuestro circuito de potencia, lo primero que vamos a hacer es buscar la alimentación. Nos desplazamos en nuestra barra y vamos a buscar en la barra inferior, donde están los componentes, y vamos a buscar la alimentación para nuestro circuito de control. Entonces acá tenemos las alimentaciones. Voy a traer en alimentación una línea que la voy a llamar L1, que la tengo acá, y que también está hacia arriba. La voy a rotar para girarla hacia abajo. Vamos a rotarla acá. A veces se pone un poquito lento el programa, entonces vamos a tener un poquito de paciencia para que nos rote la línea. Ahí está. Y vamos a marcarla nuevamente acá para que más bien se nos pasó la rotación. Y ahí está. Ya la tenemos aquí, la vamos a poner más o menos por acá arriba, la vamos a alinear más o menos con la otra línea que tenemos de la parte de potencia. Vean que acá tenemos la línea de esta línea que tenemos acá, es la de protección, la PE, que la podríamos poner acá en nuestro circuito y unirla con esta PE que tenemos acá. Se puede hacer, no tenemos ningún problema. Ok. Y luego vamos a ocupar un neutro para la parte inferior y entonces nos vamos a traer una línea de neutro acá para la parte inferior, que es donde vamos a estar trabajando. La vamos a alinear un poquito aquí para que quede alineada con nuestra línea de fase que tenemos allá. Entonces ya ahí tenemos las líneas. Ahora necesito un dispositivo de protección también acá para la parte de control. Entonces nos vamos a desplazar por acá en la barra inferior y vamos a buscar entonces un dispositivo que me permita controlar ese control, esa parte de control. Podría poner un fusible como estos que está acá o podría ponerle un disyuntor como este que tenemos acá. Entonces vamos a ponerle un interruptor y lo traemos.
Aquí lo tenemos y lo vamos a alinear ahí. Ahí tenemos el interruptor. Después del interruptor, yo necesito un dispositivo que me permita desconectar mi sistema de una sola vez, en cualquier momento. Entonces yo voy a necesitar un botón de paro para mi dispositivo. Entonces, ese botón de paro lo vamos a buscar también en la barra inferior. Nos vamos a venir por acá y vamos a buscar nuestro botón de paro. Como es un botón de paro, tiene que ser normalmente cerrado para que se esté completamente, este push button normalmente cerrado acá. Entonces aquí tenemos el push button y lo vamos a ubicar acá, alineado también con nuestro sistema acá. Lo vamos a poner por acá, ahí lo tenemos. Y si tenemos un botón de paro, yo necesito también un botón de arranque. Entonces mi botón de arranque lo tenemos aquí. Este es normalmente abierto. Ahí está mi botón de arranque normalmente abierto. Y lo primero que vamos a gobernar o que vamos a arrancar es el motor KM1. O sea, yo necesito gobernar este motor KM1. Entonces, cuando yo presiono el botón de arranque, el motor arrancaría. Mi bobina arrancaría. Entonces necesito una bobina para este contactor, que me represente ese contactor. Acá va mi bobina y necesito también un contacto auxiliar o un enclavamiento para que cuando yo suelte ese botón de arranque, mi contactor permanezca siempre encendido. Entonces, yo aquí tengo los contactos auxiliares, que son estos. Entonces, este contacto que está aquí viene a ser el enclavamiento que yo voy a utilizar para mi bobina, para mi contactor. ¿Qué me falta? La bobina. Entonces voy a venirme por acá en la barra inferior para buscar las bobinas y utilizar una bobina que dice acá KM. Esta que dice KM la voy a utilizar. Ahí está mi bobina y la voy a traer por acá. Entonces la voy a colocar en este punto y ahí está mi bobina KM. La vamos a hacer un poquito más hacia abajo y ahí la tenemos. Mi neutro también lo va a hacer un poquito más para abajo y lo vamos a acomodar ahí más o menos. Entonces vean que mi bobina me dice KM1. Ahí está, mi bobina dice KM1. Pero mi contacto auxiliar se llama K1. Yo necesito que este contacto auxiliar pertenezca a KM1 para que me realice correctamente el enclavamiento. Entonces le doy clic acá para activarlo, el KE1, y me voy a la opción de valores que está aquí arriba en la cinta superior. En valores le doy a valores y entonces acá donde dice TAC le doy clic, me aparece "-K", y le voy a buscar la opción acá con las flechas en donde me diga "-KM". Ahora me dice "-KM". Entonces ya ahora mi contacto auxiliar que tengo aquí también se llama "-KM1". ¿Okay? Ahora, ¿qué necesito hacer? También tener una luz indicadora para que cuando esta bobina se energice, me esté dando una indicación de que está energizada. Entonces acá tengo mi luz indicadora o la luz piloto y entonces voy a traerme esta luz para acá y la voy a ubicar en esta posición. La voy a poner en dirección a mi contacto y también estando activada, si voy a valores acá, yo puedo elegir el color de esa luz. Aquí donde dice color, yo voy a elegir que esa luz sea no roja, sino que aquí con la flecha le voy a decir que sea de color azul. Esa va a ser la luz de color azul. Una vez que ya tengo definidos estos elementos, entonces voy a realizar la conexión de cada uno de ellos. Voy a unir la alimentación con mi interruptor. Activo L1, clic en 1, se realiza la conexión. Ahora, de la salida del interruptor, terminal 2, hacia el terminal 1,
de mi botón de paro S1. De la salida del botón de paro S1, el terminal 2, hasta la entrada del botón S2, que viene a ser mi botón de arranque. Del terminal 13 del contacto auxiliar lo activamos al terminal 3 de mi botón de arranque, conexión. De la salida del botón de arranque, el terminal 4, lo activamos a la entrada A1 de la bobina de mi contactor. Le damos clic, se realiza la conexión. De la salida del terminal 14 de mi contacto auxiliar al terminal 4 de mi botón de arranque y se realiza la conexión. De la salida A2 de la bobina de mi contactor KM1 a la línea de neutro y se realiza la conexión. Del terminal X1 de la bombilla indicadora o la luz piloto al terminal A1 de mi contactor y se realizó la conexión. Del terminal X2 de la bombilla al terminal A2 del contactor KM1 y se realizó la conexión. Y entonces ya tengo realizada la conexión para la parte de control de este primer contactor KM1. Podemos hacer la simulación para ver cómo está funcionando por lo menos la parte de control. Para eso lo primero que voy a hacer entonces es salvar lo que hemos hecho hasta ahora. Le doy acá en salvar y luego voy a la opción de play. En play le doy a play para simular mi circuito. Observen que si yo cierro acá el interruptor de la parte de potencia, aparece energizado hasta las partes superiores de los dos contactores. Si yo cierro acá mi interruptor, aparece energizado pasando por el interruptor principal, por el botón de paro y llegando a la parte superior del botón de arranque y del terminal del contacto auxiliar o el enclavamiento. Cuando yo presiono acá este contacto, se energizó la bobina, se energizó la luz indicadora, se cerró el contacto auxiliar para mantener el enclavamiento y ya se cerró acá el contacto KM1, que es al que pertenece la bobina, para energizar la parte superior de mi motor. Mi motor todavía no está funcionando porque todavía no estamos energizando por la parte inferior del motor. La energía está llegando únicamente hasta la parte superior del KM2. Pero ya probamos que esta parte del circuito ya está funcionando correctamente. Entonces vamos a hacer la segunda parte para ver cómo logramos que funcione. Entonces vamos a parar la simulación acá en Stop. Paramos la simulación. Y vamos a hacer nuestra segunda parte de control para este motor. Entonces aquí lo tenemos, lo vamos a hacer un poquito más grande. Y entonces yo lo que necesito es que cuando ingrese el KM1, como acaba de ingresar, que ya lo tenemos conectado, al mismo tiempo ingrese el KM3, porque este KM3 es el que va a ser mi estrella. O sea, al estar unidos los tres elementos acá, cuando vienen las líneas acá que llegan a mi motor, lo que va a hacer es unir acá. Es como si hiciéramos un puente entre U2, V2 y W2. O sea, estaríamos haciendo la estrella. Y entonces mi motor empezaría a funcionar. Entonces lo que vamos a hacer es que ya está trabajando KM1. Necesitamos que al mismo tiempo que entra KM1, también ingrese el KM3 para realizar esa estrella. Entonces vamos a ver cómo logramos eso. Necesitamos que KM3 entre de una vez. Pero al mismo tiempo yo necesito que cuando yo presione un nuevo botón que tengo que tener en mi sistema, KM3 deje de funcionar
y entre KM2, o sea, KM1 va a estar funcionando con KM2 para generar la conexión entre ambos. Entonces, para esto, lo que voy a hacer es utilizar un push button de doble contacto para hacer esa función más sencilla, más práctica. Entonces, lo que necesito es un push button que tenga doble contacto, como este S2 que está aquí, que es un solo contacto. Ahora necesito uno que sea de doble contacto, que tenga un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto para realizar esa función que yo quiero hacer. Entonces vamos a desplazarnos por las líneas para buscar un elemento que me funcione a mí para hacer esa función. Entonces vamos a ver por acá y aquí lo tenemos. Vamos a hacerlo un poquito por acá para que no me estorbe y este lo voy a colocar acá. Entonces, aquí tenemos los push button. Aquí tenemos este push button que tenemos acá, que lo voy a marcar, es el que yo voy a estar utilizando. Entonces, lo voy a alinear acá, más o menos, en la misma posición, para ver la diferencia con el S2. El S2 es un único contacto. El S3 tiene un contacto cerrado que mecánicamente, internamente, está unido con un contacto abierto. O sea, cuando yo presiono acá el S3, este contacto 1 y 2 se va a abrir y el contacto 3 y 4 se va a cerrar. Esa es la función que yo necesito para que mi sistema trabaje correctamente. Entonces, ya tengo ese push button. ¿Qué necesito yo? A lo que dijimos es que necesitamos que cuando entre el contactor KM1, al mismo tiempo me empiece a funcionar el contactor KM3. Entonces yo necesito tener una bobina KM3 acá también para que me funcione de acuerdo a lo que ya vimos. Entonces voy a venirme por acá y aquí yo tengo las bobinas. Le doy clic acá donde dice KM y la voy a alinear acá con mi equipo. Entonces aquí tengo mi KM2 que no se va a llamar KM2, tiene que llamarse KM3. Entonces le voy a marcar aquí, voy a la cejilla de arriba donde dice valores, en valores me dice 2 y le doy a la flechita aquí para que sea 3. Entonces ya ahora se llama KM3. Y ya tengo mi KM3 listo para funcionar. Necesito también una luz indicadora para este KM3. Entonces vengo acá y me traigo una luz y la voy a ubicar acá para mi KM3. Esa luz, ahora yo le quiero dar otra tonalidad. Quiero que sea de otro color porque la primera la pusimos en color azul. Entonces, estando marcada, vamos a valores, acá en valores, y le vamos a ir a la pestaña de color. En la pestaña de color vamos a escoger un color. Le damos clic acá. Ese fue el que escogimos para KM1. Y vamos a coger el color amarillo para el KM3. Entonces, cuando está el azul y el amarillo, vamos a estar trabajando nuestro motor en estrella. Ok, entonces ya tengo aquí los elementos que necesito para mi motor. Pero para que ingrese, para que la bobina KM3 se energice, yo necesito que se energice por medio del KM1. O sea, que el KM1 sea el que me energice esa bobina ahí. Ahí yo lo tendría de esta forma. Pero hay otra particularidad, y es que yo necesito, voy a desplazarme por acá, yo necesito asegurarme que cuando KM3 esté funcionando, que KM2 no ingrese, porque me haría un cortocircuito. Y a la inversa también, que cuando KM2 está funcionando, que por ningún motivo KM3 vaya a poder energizarse porque me estaría generando un cortocircuito. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, lo que hacemos aquí es poner enclavamientos o contactos
de protección que tienen que venir en este punto de acá para protegerme mi circuito. Entonces, lo que voy a hacer acá es subir un poquito más mi push button y lo voy a poner por acá para que se vea en la misma línea. Ahí voy a ponerlo más bien acá en la misma línea del botón de paro y traerme y colocar un contacto auxiliar acá para asegurarme que no suceda esa relación que acabamos de indicar. Entonces voy a venirme por acá en la cinta inferior y voy a buscar un contacto auxiliar que va a ser normalmente cerrado. Este contacto que tengo acá normalmente cerrado lo voy a traer por acá y lo voy a alinear con este contacto KM1. Este contacto normalmente cerrado que acabo de poner debe de pertenecer a KM2 para que cuando KM2 esté conectado, este contacto se abre y no pueda ingresar KM3. Entonces, lo voy a marcar acá, voy a ir a los valores acá, en valores, vamos a darle clic a valores y yo le voy a decir que ese contacto en tag, aquí en la función tag, le voy a decir que va a pertenecer a KM y en el nombre, acá en la parte de nombre, le voy a decir que va a pertenecer a KM2. Le doy clic acá, pasa a KM2 y entonces ahora este contacto pertenece a KM2. Vamos a conectar. Entonces venimos acá, activamos el terminal 2 del interruptor S3 con el terminal 11 del contacto KM2. El terminal 12 del contacto KM2 con el terminal de la bobina del KM3 que llamamos A1. Y el terminal A2 de la bobina la activamos acá y la vamos a conectar. Vamos a activarlo por acá porque me dio, vamos a borrar esto un momento porque me dio una línea. Le damos ahí, lo activamos y lo vamos a conectar directamente con el neutro. Entonces, lo vamos a conectar acá a nuestro neutro. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer el terminal X1 de la luz con el terminal A1 de la bobina de mi contactor KM3. Realizamos la conexión. El terminal X2 de la luz indicadora o la luz piloto con el terminal A2 de la salida de mi contactor acá. Ya lo tenemos conectado. Nos falta conectar el terminal 4 del push button con el terminal de otro elemento que vamos a tener más adelante. Entonces ahorita no lo podemos conectar porque va conectado con otro elemento del contactor KM2. Lo que sí podemos conectar entonces es la parte superior. Entonces nos vamos a venir acá, lo vamos a traer acá y lo que vamos a hacer es que la entrada del push button que tenemos acá, lo activamos y lo vamos a conectar directamente al terminal 2 del botón de paro. Acá, terminal 2 del botón de paro y ahí está la conexión. Tenemos que conectar el terminal 1 de acá con el terminal 3 de mi otro contacto para que quede correctamente energizado. Entonces, lo que tenemos acá es lo siguiente. La alimentación va a venir por acá. Vamos a cerrar el contacto, el pulsador S2. Se va a energizar la bobina KM1. Se enciende la luz indicadora. Se retroalimenta por KM1. Y por el otro sentido va a estar entrando la energía y va a conectar acá el contactor, el push button de S3, va a venir la energización por acá y KM2, este KM2 va a proteger para que no ingrese al mismo tiempo KM3 con KM2. Entonces va a estar ingresando KM3.
nótese que en esta condición, como la energía viene acá directamente y pasa por el botón de paro, que es normalmente cerrado, cuando yo arranque mi circuito, este contactor KM3 se va a energizar porque la corriente va a venir por acá y va a llegar hasta este punto de acá. O sea que en esta condición inicial, cuando yo cierro acá mi circuito, siempre va a energizarse KM3 y vamos a hacer la comprobación. Yo voy a darle play acá para simularlo nuevamente. Le doy play para realizar la simulación. Esperamos un momentito. Ahí está simulando. Y cuando yo cierro acá, nótese que ingresa el KM3 directamente, como les acabo de indicar, se enciende la luz y acá está cerrado KM3. O sea que en esta condición que acabamos de hacer, KM3 siempre va a estar ingresando en el momento en que yo energizo acá. Pero no me afectan absolutamente nada porque KM2 y KM1 no han ingresado. Si yo presiono aquí el botón S2, este botón de acá, ingresaría entonces acá KM1 y KM3, o sea, estaría trabajando ya el motor en su condición en estrella. Entonces vamos a salir de aquí nuevamente y lo vamos a hacer ya cerrando los dos circuitos, tanto en potencia como en control. Entonces cierro mi interruptor, mi guardamotor en potencia, cierro mi interruptor de la parte de control. Y obsérvese que ya empezó a trabajar KM3 y se cerró KM3 acá. Cuando yo presiono aquí el pulsador S2, se cerró y se cerró aquí KM1. Entonces mi motor ya está girando hacia la izquierda, está girando el motor. Pero ya está trabajando en estrella. Está trabajando en estrella. Ahora lo que tenemos que hacer es que empiece a trabajar en triángulo. O sea que cuando yo presiono este botón S3 que acabamos de poner y que no lo hemos conectado, cuando yo presione S3, tiene que desconectarse acá el KM3 y conectarse el KM2 de acá. O sea, si yo presiono acá, se desconectó KM3. ¿Ok? Y si lo vuelvo a quitar, se vuelve a activar. Entonces lo que voy a hacer ahora es poner otro contacto auxiliar para que no suceda esto que acabamos de ver, de que cuando yo conecto acá, empieza a trabajar de una vez el contactor y empieza a energizarse el KM3. Lo que voy a hacer es poner ahora acá mismo un contacto también auxiliar, pero que pertenezca a KM1, para que cuando funciona KM1, este contacto se cierre acá y active el sistema. Okay, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces lo que vamos a hacer es dejar de simular acá. Vamos a parar la simulación y vamos a venir a nuestro circuito acá. Lo vamos a ampliar un poquito más y voy a quitar esta línea de acá. La vamos a borrar, la marcamos, le damos borrar y voy a quitar esta otra línea de acá. También la marco y le voy a dar borrar para quitar esa línea. Entonces ya tengo esto acá. La voy a marcar y me lo voy a traer para acá. Entonces voy a traerme un nuevo contacto que ahora va a ser normalmente abierto. Entonces, este contacto normalmente abierto que voy a poner, lo voy a traer por acá. Vamos a acomodarlo acá. Y lo voy a poner acá arriba. Ahí. Lo vamos a marcar aquí para realizar la conexión entre el punto 2 y el punto 13 del nuevo contacto, entre el punto 14 y el punto 11 y entre el punto 12 y el punto A1 de acá.
Entonces, este contacto que se llama K1, que acabamos de poner, yo necesito que pertenezca a KM1. Entonces, lo marco, voy a valores, acá en valores, y le voy a decir que en tag, acá en la posición de tag, que quiero que pertenezca a KM. Aquí está K, se pasó a KT, entonces vamos a decirle que se va a llamar KM y que va a ser de KM1. Ya ahí lo tenemos. Entonces vamos a volver a ver nuestro sistema acá. Ya habiendo hecho esa pequeña corrección, ahí tenemos nuestro sistema. Vamos a volver a salvarlo acá para guardarlo y vamos a darle play acá. Play. Entonces voy a cerrar nuevamente acá y voy a cerrar acá. Entonces vean lo que sucede ahora cuando cierro. Cuando yo cierro acá, ya mi KM3 no está ingresando directamente, tampoco acá. O sea, únicamente cuando yo presione el botón S2 se va a energizar KM1, va a entrar KM1 acá en potencia y va a cerrar este contacto que acabamos de poner que está normalmente abierto, lo va a cerrar y se va a energizar KM3. Vamos a hacerlo. Entonces, cerramos aquí S2 y ahora se energizó correctamente y está trabajando aquí el contactor que nosotros necesitábamos, S3. KM3. Pero observen ahora lo que sucedería. Si yo apago aquí el S3, volvería a ser la misma función, ¿verdad? Yo presiono S3, como es un push button, entonces cuando yo quito la presión, va a volver a trabajar en estrella, porque todavía no hemos realizado la conexión en triángulo. Entonces vamos a quitar la simulación, la vamos a parar. Paramos la simulación y ahora vamos a hacer la conexión de la parte del triángulo. Entonces vamos a hacerlo por acá. Lo primero que voy a hacer ahora es poner las bobinas para tener la referencia de las bobinas. Me vengo en la parte inferior y voy a buscar la bobina. Entonces tengo acá KM. Me voy a traer mi bobina KM. Vamos a ponerla. Vamos a darle un tiempito que está pegadito el sistema. Y ahí está la bobina. Entonces, la bobina la voy a poner acá, la voy a alinear, que ahora se llama KM2, porque ya teníamos KM1 y KM3, se llama KM2. Voy a traerme una luz también para que esa luz sea la indicadora de que KM2 está funcionando. La pongo por acá la luz indicadora o la luz piloto para KM2. Al igual que nosotros hicimos acá, al poner un enclavamiento de KM2 para que cuando esté funcionando KM2 nunca ingrese KM3, yo necesito poner un enclavamiento también que pertenezca a KM3 para que nunca ingrese el KM2. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a traerme un contacto, vamos a venir aquí nuevamente en la línea de abajo y voy a traerme un contacto que va a ser normalmente cerrado acá, pero que ahora va a pertenecer a, vamos a alinearlo acá, que ahora este contacto ya no será de KM2, sino que va a pertenecer a KM3. Lo voy a marcar acá, vamos a valores, acá en valores, le voy a decir en tag, vamos a la posición de tag, que se llame KM y que ahora pertenezca a KM3. Entonces acá en números, number o números, le doy clic y lo marco como 3. Ya este contacto es de KM3. Cuando KM3 está energizado, este contacto se va a abrir y KM2 no va a poder ingresar. Cuando KM2 está energizado, este contacto se abre y KM3 no puede ingresar. Vamos a conectar esta parte de abajo primero para ver. Entonces, terminal 12 con terminal A1 de la bobina KM2.
terminal X1 de la luz piloto con el terminal A1 de KM2. Terminal A2 de la bobina KM2 con el terminal X2 de la luz indicadora piloto de KM3. Y el terminal X2 con el terminal A2 de la luz de la bobina KM2. Entonces, ahí tenemos la primera parte. Entonces, acá arriba, yo necesito que este punto, vamos a marcarlo aquí, el punto 4, se conecte con mi terminal 11 acá. Entonces, veamos una situación. Cuando yo presiono, voy a bajarlo acá un poquito. Se me subió ahí, vamos a bajarlo. Cuando yo presiono el S3, me va a desconectar el KM3, cierra este contacto que va a alimentar directamente el KM2. Entonces yo necesito también una retroalimentación para mi KM2, para que él, cuando yo suelto el botón pulsador, quede retroalimentado desde otro punto. Entonces voy a traer un contacto normalmente abierto aquí, este contacto, me lo voy a traer por acá y lo voy a colocar por acá para que quede alineado en esa forma. Pertenece a K1, yo necesito que pertenezca a KM2, entonces lo marco, voy a valores, en TAC, le digo que sea KM y acá en número, yo le digo que pertenezca a KM2. Ahí se me fue el 3, vamos a devolverlo al 2 y ahí están 2. Entonces ahora volvemos a conectar, entonces el terminal 13, acá lo activamos y lo conectamos con el terminal 3. Y el terminal 14 lo activamos y lo conectamos con el terminal 11. Y ahí está realizada la conexión. Ahí está ya prácticamente casi listo nuestro sistema. Casi listo. Ahí lo tenemos. Salvamos aquí un momento. No sé qué pasó, que no lo salvó. Bueno, voy a darle aquí cancelar. Ok, entonces vamos a simularlo nuevamente. Le damos a play. Para hacer la simulación voy a cerrar este interruptor de acá y cierro este interruptor de acá. Hasta ahí no está funcionando absolutamente nada. Cuando yo presiono el botón S2, debe energizarse el KM1, encenderse la luz piloto, retroalimentarse por este contacto, cerrar este contacto de KM1 y energizar también el KM3 y encenderse la luz piloto. O sea, tiene que ingresar este contactor KM1, ingresar el contactor KM3 y trabajar el motor. Vamos a hacerlo. Presionamos S2 acá. Ahí está. Ingresó KM1, ingresó KM3 y el motor está girando y vea que la indicación del motor nos dice que está en estrella. Acá voy a ampliarlo un poquito más para que veamos que la indicación del motor me dice que está trabajando en estrella. Está KM1 y KM3 funcionando y KM2 está abierto todavía. Y acá lo que tenemos es lo siguiente. Está trabajando KM1 con su luz piloto, se retroalimentó por acá, cerró este contacto que estaba abierto y alimentó el KM2. Entonces, como está alimentó el KM3. Como está trabajando el KM3, este contacto que habíamos puesto en esta posición, KM3, se abrió porque lo teníamos cerrado. O sea que nunca va a poder ingresar KM2 mientras KM3 esté funcionando, que es lo que queríamos lograr, proteger nuestro motor. Ahora, cuando yo presione el botón S3 que tenemos acá arriba, al abrirse este contacto se va a desconectar el KM3, pero se va a cerrar este otro contacto de acá, el 3 y el 4. Se va a energizar el KM2, porque KM3 se va a desconectar y este contacto se va a cerrar.
se energiza el KM2, se cierra este contacto KM2 de acá arriba para retroalimentarlo, y este contacto que está acá, que pertenece a KM2, se debe de abrir para proteger y que no ingrese KM3. Entonces, eso lo vamos a ver reflejado acá. Vamos a ver cómo lo hacemos un poquito más pequeño, ahí para que se vea. Entonces, vamos a presionar el botón S3 acá, y obsérvese que entonces pasó a la condición en estrella. Ya ahora está trabajando KM1 junto con KM2, KM3 ya no está funcionando, igual acá sigue trabajando KM1, pero ahora con KM2. Y el contacto de KM2 se abrió para que KM3 nunca ingrese cuando está funcionando KM2. Vamos a volver a simularlo. Voy a presionar S1 para desconectar todo porque es mi botón de paro. Aquí paré todo nuevamente. Activo S2. Empieza a funcionar hacia la izquierda en conexión en estrella. Cuando presiono S3, cambia la conexión y empieza a funcionar en conexión en triángulo. Ok, ya ahí lo tenemos, lo que queríamos lograr. ¿Le podemos poner algunas cosas adicionales? Sí, sí le podemos poner cosas adicionales. Por ejemplo, yo podría ponerle una luz indicadora para cuando mi motor está listo, preparado para funcionar. Entonces, eso lo vamos a hacer y vean qué fácil que es. Vamos a quitar la simulación. Vamos a dejar de simular acá para ponerle una luz indicadora de que el motor está listo para funcionar o está preparado para funcionar. Entonces vamos a darle aquí parar, lo paramos y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a venir aquí al final, voy a traérmelo para acá y voy a buscar en la barra inferior una luz indicadora. Esta luz indicadora ahora la voy a poner intermitente. Voy a poner esta luz intermitente acá, la voy a alinear con estas otras y le voy a poner, la voy a marcar acá, voy a ir a valores, acá en valores, vamos a elegir un nuevo color, entonces vamos a elegir un color, está el rojo, vamos a cambiar el color, está el verde no lo hemos utilizado, entonces utilicemos el verde, vamos a dejar el verde. Entonces, la luz indicadora va a tener el color verde. Okay, entonces lo que primero que voy a hacer es conectar la parte de abajo. Entonces voy a conectar el terminal S2, lo voy a marcar aquí, con el terminal X2 de acá. Ya ahí está conectado. Entonces si yo veo mi circuito, acá en mi circuito, el contactor KM1 siempre va a estar funcionando. En una ocasión en estrella va a estar funcionando junto con el KM3 y en la otra posición en triángulo va a estar funcionando con el KM2. Entonces yo puedo usar el contactor KM1 porque siempre está funcionando para generar una señal que me indique que está funcionando o que está preparado el sistema o no está preparado. Entonces lo que puedo hacer es traerme un contacto. Vamos a venir acá a los contactos, me desplazo una barra y me voy a traer un contacto que sea normalmente cerrado. Este contacto normalmente cerrado y lo voy a poner acá. Entonces, este contacto cerrado yo lo voy a poner que se llame o que pertenezca a KM1. Vengo acá a valores, voy a TAC, la posición TAC, le digo que sea de KM y pertenece ahora a KM1 acá. Acá lo tenemos, KM1, lo vamos a conectar, terminal 12 con el terminal X1 y ahora lo que vamos a hacer es conectarlo para hacer la indicación de que el sistema está energizado, preparado, listo para funcionar. Yo lo puedo conectar aquí KM1, terminal 11, con este punto de acá
para realizar la conexión. ¿Okay? Entonces, esa va a ser una luz de tipo intermitente. Entonces, vamos a acomodar mi circuito por acá. Acá lo tenemos y vamos a simularlo nuevamente. Aquí lo tenemos para simular. Voy a hacerlo un poquito más amplio y ahí lo tenemos. Vamos a energizar la parte de potencia. Energizamos potencia y vamos a energizar la parte de control. Y obsérvese, se energizó y se enciende la nueva luz indicadora que hemos puesto ahorita. En este momento el motor está parado. Lo que me está indicando en mi tablero es que todo está listo y preparado para funcionar. Esta luz verde intermitente me da la indicación de que todo está listo para funcionar. Cuando yo presione el botón S2 para que arranque KM1, este contacto que tiene la luz verde intermitente, que es de KM1, se va a cerrar. Que está cerrado, perdón, se va a abrir y entonces va a desconectar la luz indicadora. Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a presionar aquí S2. Arrancó el motor en estrella y la luz indicadora ya dejó de funcionar. Presiono S3. Hacemos el cambio a la conexión en triángulo. Y ahora presionamos S1 para parar el sistema y entonces la luz indicadora me vuelve a decir que el motor está preparado y listo para funcionar. Volvemos a repetir. Presionamos S2, arrancó en estrella, presionamos S3 acá, arrancó en triángulo, presionamos S1 y vuelve a su condición inicial. Esto es un arranque estrella delta para un motor trifásico de forma manual. ¿Le podríamos adicionar más cosas? Sí, claro. Por ahora lo vamos a dejar así para en tutoriales posteriores realizar este mismo ejercicio, pero de una forma automatizada. Espero que les guste, que les sea de utilidad y nos vemos en próximos tutoriales.